El siguiente expositor que nos acompaña, el cuarto expositor, especialista, es el licenciado Belisario Fernando Balbabuena Trujillo. Para conocer un poco lo que es su recorrido y su experiencia, es psicólogo forense colombiano, especialista en investigación criminal, poligrafista del Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN de México. Es máster en análisis de la conducta criminal de la Universidad de Barcelona, UP, ex funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Colombia, con experiencia en perfilación criminal, evaluación de testimonios y poligrafía. De igual forma, es docente titular de la maestría en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMESIT, de Panamá. Conferencista internacional de universidades y centros de capacitación en México, Guatemala, Honduras, Perú y Panamá. Auxiliar de la justicia reconocido y perito psicólogo en casos de delito sexual, violencia intrafamiliar, daño psíquico, guarda y custodia e idoneidad parental, entre otros. Colaborador de los libros Yulania Nunca te irás, editorial Oveja Negra en el 2017 y Ni una más ni una menos, La ruta al feminicidio. Editorial Lemoine 2018. Lemoine, disculpe. Asesor científico de los programas televisivos Séptimo Día en Evidencia, Cuatro Caminos Más Allá y Testigo Directo en Colombia. Con ustedes, el Magister Balbabuena. El tiempo es suyo. Mil gracias por la invitación, por la presentación. Un saludo cordial a todos ustedes, los que todavía están en sintonía. Agradecimiento a Mental Panamá, agradecimiento especial a mi colega y alguien que ha estado haciendo mucho precisamente por la capacitación en todos estos temas relacionados con psicología jurídica, forense, investigación criminal, perfilación criminal, como lo ha hecho precisamente el licenciado Nils. De hecho, él me ha sugerido, hablábamos esta mañana, en que a los participantes, los que todavía quedan a esta hora, que veo son 88, entre ellos vamos a rifar una beca para el siguiente seminario internacional que vamos a dar relacionado con guarda y custodia en temas de idoneidad parental. Entonces, para que estén muy atentos. Mil gracias también a mis predecesores, a la licenciada Mariela, al fiscal Zamudio, a la licenciada Fanny, que de una manera muy puntual, pues han hecho una introducción bien interesante a lo que significa precisamente este fenómeno de la violencia contra la mujer, que incluso en Colombia, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo hemos definido como un problema de salud pública, en especial en este tiempo de confinamiento, donde han aumentado las agresiones, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la pareja, y algo que desde hace muchos años he venido trabajando, y es un fenómeno que se conoce como uxoricidio, es decir, el homicidio de la pareja o compañera permanente por parte de su esposo o compañero permanente. Voy, Sadie, espero me permita compartir pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Ahí se ve la pantalla. Ahora no se ve. Permítame corregir.
¿Estamos viendo la pantalla? Se ve. Bueno, muy bien. Vamos a trabajar en el tiempo que nos queda el tema de la evaluación del riesgo mortal de violencia contra la mujer, que como muy bien lo decía hace un momento la licenciada Fanny, pese a que varios de estos modelos de evaluación son de tipo cualitativo, no significa que no tengan importancia por el hecho de no cuantificarse como tal, aunque algunos sí se llegan a la cuantificación, pero más que eso en el sentido de cualificar, lo que cobra importancia es precisamente la experiencia y el conocimiento del examinador y evaluador que pueda decir en su momento con un grado alto de probabilidad si esta persona, si esta mujer que estamos evaluando desde esa perspectiva forense tiene un riesgo alto o inminente de violencia mortal. Estamos hablando de eso, estamos hablando de algo que estamos no solamente desde la psicología, sino también desde la investigación criminal, llamados a detectar, a ver lo que los demás no ven. Por eso les estoy exponiendo esta diapositiva, esta imagen, para que por el chat me digan dónde está la pareja diferente. A eso es a lo que estamos llamados precisamente quienes trabajamos dentro de este sistema, más a nivel de prevención que de intervención. Es mucho más importante prevenir un oxoricidio, es decir, el homicidio de una mujer por parte de su pareja, a después ya evaluarlo, lamentarlo y hacer el perfil del agresor, como he tenido la oportunidad de hacerlo en varias ocasiones. ¿Quiénes de ustedes a través del chat me dicen dónde está ubicada la pareja que es diferente a las demás? Debemos ser muy buenos observadores, algo de eso hablaba hace poco precisamente la licenciada Fanny. Sadie, ¿me ayudas con la lectura de algunos chats? Aquí no lo puedo ver en mi pantalla, entonces me Sí, gustaría que me apoyara ahí. unos dicen que la imagen número 15. ¿De dónde a dónde? ¿Qué ubicación tiene? En la primera, en la segunda, en la tercera fila, si diferenciamos que fila es horizontal, columna es vertical, entonces hablaríamos de qué fila y en qué posición. Bien, es que son como varios chats, así que, a ver, en orden. Ninoska dice que en el centro esconde algo, que la mano está detrás. Eh, Otro dice que en la tercera línea de la tercera figura y la tercera línea en el centro. Creo que Muy todos bien. concuerdan que la tercera línea en el Ok, centro. perfecto. Entonces tenemos un consenso en que la pareja diferente está en la tercera fila, en la tercera posición de izquierda a derecha. Si me deja ver el cursor, estaría acá. Muy bien. A eso estamos llamados precisamente, a detectarlo, a prevenirlo, para que no ocurran situaciones como las que seguramente en todos los países de donde usted me está viendo, me está escuchando, ha tenido casos que se han vuelto mediáticos, como el que estoy ilustrando en este momento. Un sujeto llamado Elmer Yesí Sandoval Romero, que asesina a su esposa, una joven de 70 puñaladas. Es lo que en la perfilación criminal o en el análisis de la conducta criminal llamamos una violencia expresiva, es decir, una violencia excesiva, que está diciendo algo de quien la ejerce y en este sentido está diciendo o está ilustrando el contenido psicológico de ira
que tenía este sujeto al momento de propinarle esa cantidad absurda de puñaladas a quien en su momento era su esposa. Con situaciones absurdas, esto ocurrió hace ya unos años, eh, esto fue en el 2008, es decir, hace 12 años, fue uno de los primeros casos mediáticos que se conocieron acá en el país, y el juez, sí, lamentablemente, eh, decretó que este sujeto no había actuado con crueldad, que no había habido sevicia, como se le dice aquí en la norma. Por eso a veces me da risa cuando en algunos estrados los jueces, con todo el respeto que me merece, porque hay unos muy buenos, estoy hablando Colombia, pero hay otros que todavía necesitan un poquito más de experiencia, un poco más de conocimiento, en especial del conocimiento técnico científico, cuando estos jueces se dicen ser los peritos de peritos. Perdóneme, pero discúlpeme, no. Un juez necesita ser ilustrado precisamente por peritos, por expertos que tenemos no solamente conocimiento, sino experiencia. En mi caso particular, gracias a Dios, ha sido una experiencia que al día de hoy suma 25 años, donde he trabajado antes de que en mi país se llamara a la psicología o la experiencia o la especialidad de la psicología jurídica y forense. En mi época no había esa especialidad, teníamos clínica organizacional y educativa y comunitaria estaba en esa época. 2 años después de que me graduó en el año 95, se empezó a trabajar porque se trajo de manera foránea lo que era la psicología jurídica y forense, y hoy día afortunadamente estamos fortalecidos en esa situación. Pero el juez debe precisamente y los fiscales apoyarse de quienes somos también auxiliares de justicia, peritos, investigadores, testigos expertos, que estamos precisamente ilustrando también a esos juzgadores. Ustedes hace poco en Panamá, hablando concretamente, tuvieron un caso reciente, vi una noticia incluso que me compartió una colega que estimo mucho, la licenciada Erlin Acosta, que trabaja precisamente con gobierno. Erlin colocaba en uno de sus estados precisamente la captura de un sujeto que recientemente había asesinado a su esposa o compañera permanente. Muy bien lo decía el fiscal Zamudio, la violencia contra la mujer no discrimina estrato. Por eso les traigo a colación este caso que tuve la oportunidad de conocer, de trabajar, de un individuo, es que ya le digo hombre porque esto contradice al género, eh, llamado Samuel Viñas, perteneciente a un estrato muy alto en la ciudad de Barranquilla, en la costa atlántica de nuestro país, empresario en el sector de textiles y manufacturero, que un 31 de diciembre, una víspera de Año Nuevo, hace vestir a su esposa de negro, ¿sí? Con un vestido que él mismo le había comprado, porque recordemos que muchos de estos agresores son precisamente controladores, son celotípicos. La ganancia psicológica que buscan es precisamente la del poder y el control a través de la humillación del otro. Y en este caso, Samuel hace que su esposa se vista con el vestido que él le había traído, su esposa llamada Clarena Costa, la víctima, y el 31 de diciembre, casi a la medianoche, la encierra en la habitación, separa a sus hijas, tenía 2 hijas, una de ellas incluso de edad adolescente, y le propina 2 impactos con arma de fuego a su esposa, la asesina. De una manera muy astuta y contratando un pool de abogados, se quiso hacer pasar como un imputable que había tenido una situación de un estado mental alterado, que por fortuna no prosperó. Este sujeto hoy día está condenado por la justicia, está pagando en prisión una condena que supera los 30 años por el homicidio agravado que hizo de su esposa y obviamente por la afectación que generó a su propia familia, a sus hijas, en especial a la mamá incluso y a la demás familia de Clarena Costa.
no discrimina estrato. Este señor Julio Vélez era un político, un concejal de la tercera ciudad más importante en Colombia, es la ciudad de Bucaramanga. Tenía una joven esposa, 21 años al momento de los hechos. De un momento a otro parece como si la esposa, Claudia Castaño, se hubiera quitado la vida propinándose un impacto con arma de fuego en la sien, que inicialmente en un resultado de necropsia decía que el proyectil había transcurrido en la dirección que ustedes ven a la izquierda de la diapositiva, de A hacia B, y después un médico forense y antropólogo forense, a quien conozco, porque en algún momento tuve la oportunidad de trabajar, el doctor Máximo Duque, que además fue también director de medicina legal, en algún momento hace unos años, hace más o menos unos 12, 13 años, hizo la exhumación del cuerpo y pudo establecer que la dirección del proyectil fue al contrario, es decir, de B hacia A. Usted no se suicida disparándose de esta forma. Esto implica que había alguien que tenía incluso una situación predominante sobre la víctima que la hizo arrodillar y le propinó el disparo. Adicionalmente, no había rastros en sus manos de pólvora al momento en que se hizo ese examen, por lo cual ella no accionó el arma, ella no se suicidó, este sujeto la hizo pasar el homicidio como un suicidio inicialmente. Afortunadamente, a través del esfuerzo que hizo la familia de Claudia, de la investigación posterior que se realizó, pues se pudo establecer verdaderamente lo que ocurrió, independientemente a las presiones políticas que habían en su momento, porque como les decía, este individuo pertenecía a la clase política de esta ciudad. Tuvo una circular roja de Interpol. Una vez él conoció precisamente los resultados de la investigación adicional que se hizo, no la preliminar, huyó a un país vecino. Allí afortunadamente no solamente fue capturado, sino que fue extraditado a nuestro país y hoy día cumple una condena por el homicidio de su propia esposa. Es más común de lo que se cree. No todos llegan a el uxoricidio o al homicidio como tal, pero sí llegan a matar en vida a su pareja porque es tanto el hostigamiento, el maltrato psicológico que genera precisamente un daño moral en la víctima. Un daño que afortunadamente nos hemos estado entrenando los peritos, los psicólogos, los sociólogos, los médicos, desde la perspectiva forense, desde la perspectiva de investigación criminal, precisamente para poder detectar y para llevarlo al estrado como un elemento material probatorio. Hablaba precisamente en su momento, al inicio, la licenciada Fanny del ciclo de maltrato. Yo lo quiero ilustrar un poquito más, ¿sí? Porque esto nos permite explicar cosas como la que el fiscal Zamudio decía y también en algún momento vi que lo puntualizaba la licenciada Mariela en el sentido de que cuando la usuaria llega al sistema judicial al colocar la denuncia y dice algo como es que mi pareja me maltrata desde hace 8, 9, 10 años, es decir, ha sido un maltrato sistemático, porque eso precisamente es uno de los componentes de la violencia contra la pareja, que es sistemática, no estamos hablando de un único evento, ¿sí? No ocurre como en alguna ocasión. Una mujer que tuve en entrevista me dijo que ella se sentía maltratada psicológicamente porque su esposo, que era un cirujano plástico muy afamado aquí en el país, le dijo en 2 ocasiones, bruja. Excúseme, eso no es como tal un maltrato psicológico, tiene que haber sistematización, tiene que ser a través del tiempo. Eso como tal, decirle 2 veces bruja no le va a generar a la edad que ella tenía, estoy hablando de una mujer de 37, 38 años, un trauma.
eso no genera trauma. En un niño tal vez, porque el cerebro aún no está desarrollado, porque no tiene muchas herramientas que tenemos los adultos precisamente para confrontar adversidad o situaciones que nos resulten psicológicamente incómodas. Pero pues a esa edad sí se puede hacer, o sea que eso no le generaba ningún trauma. Eso no era un constitutivo como tal de violencia psicológica, pero sí lo es que se constituya de manera sistemática a través del tiempo, que es precisamente lo que hace que una mujer vaya y denuncie 3, 4, 5 años después de haber vivido el maltrato. No es que no se haya dado cuenta, no es que no lo haya sufrido, no es que lo aguante, no es que sea cómplice, ¿sí? No es que el funcionario judicial le diga, oiga, pero usted ¿por qué denunció ahora y no antes? Pues porque no hay que desconocer el perfil del agresor. Los agresores de su pareja son sujetos muy manipuladores, con rasgos psicopáticos, narcisistas, aduladores, que precisamente cumplen y saben manejar eso que ustedes están viendo en este momento, el ciclo del maltrato, que hay una acumulación de tensión en esa primera etapa, que empieza con burlas, con amenazas vedadas, en algunas ocasiones con gritos, con unas neurosis o unas explosiones pequeñas, puede que no sean muy evidentes, pero que sí generan un malestar en la víctima. Hay una explosión de tipo violento que puede llegar a la agresión física, pero no en todos los casos, puede ser de agresión psicológica como tal, de humillación de la víctima. Pero posteriormente viene la luna de miel, una etapa donde él pide perdón, se arrodilla, regala flores, como lo está mostrando la ayuda, la diapositiva, incluso de manera muy astuta culpabiliza a la víctima y le dice, es que si tú me hubieras hecho caso, yo no hubiera reaccionado de esa manera. Es que si tú no hablaras tanto con tu mamá, con tu amiga, no chatearas todo el día, pues no me desesperaría si yo no actuaría de manera violenta y no se me iría el brazo hacia tu rostro. Cosas como esas, pero perdóname, amor de mi vida, eso no va a volver a suceder, lo lamento mucho, discúlpame, a la próxima sí me voy a controlar, en fin, la víctima evidentemente lo perdona, cae víctima de la misma manipulación porque es psicológica, ahí está el poder del agresor. Le cree y el ciclo se repite una y mil veces hasta cuando escala a situaciones donde, como decía el fiscal Zamudio, si nos llegan, si se nos verbalizan, no las debemos despreciar. Donde él dice, si usted no es para mí, si usted me quiere abandonar y no va a seguir conmigo, usted no será para nadie. Prefiero matarla antes que quedarme sin usted. Esas no son palabras inocuas. Créale cuando llegue a su despacho alguien que ha sido víctima de una amenaza de esas porque son amenazas reales. Yo lo he comprobado casi en el 80% de los casos que existe. Y no estoy diciendo que en muchos se consolide matándola materialmente. En Colombia hubo una época donde arrojar ácido a una mujer era de moda. Y cuando yo hacía el análisis psicológico del agresor, encontraba precisamente que este maldito lo que quería era matarla en vida. Que cada vez que se viera al espejo recordara quién se lo había hecho. Era una manera de que siempre se acordara de él. Era una manera de decirle, si usted no es para mí, no es para nadie. Porque nadie la va a querer con ese rostro que yo le desfiguré o le mandé desfigurar. Porque algunos son tan cobardes que no lo hacen de manera presencial, como si lo llegaban a hacer otros, sino que mandan a hacer la vuelta, como decimos en nuestro país. Pero forma parte precisamente de todo este ciclo de maltrato. Aquí está un poco más desmenuzado, por decirlo de alguna manera. Hay sentimientos que genera este agresor, manipulador, con astucia, como es el miedo, la confusión, la ilusión, la lástima, la culpa. Muchos ilusionan a su pareja haciéndole creer que es una situación que no pueden controlar, pero que si ellas permanecen con él puede cambiar. Y la víctima lo cree, piensa que lo va a cambiar.
pero eso no ocurre, no es real, es parte de la manipulación. Hay angustias, hay ansiedad, hay desilusión, viene la explosión y evidentemente los sentimientos se conjugan entre el temor de la víctima, el odio precisamente que está expresando o la ira de su agresor, la impotencia aprendida de la que hablaban algunos de mis predecesores en sus charlas, la soledad, porque una de las estrategias del agresor es aislarla de las redes de apoyo, es precisamente lograr que ella no se comunique con quien la pueda apoyar. O si se comunica, que no le crean, porque como son sujetos al estilo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que tienen dos máscaras, una que muestran socialmente, donde son integrados, reconocidos, aparentemente esposos o compañeros sentimentales maravillosos, aduladores, queridísimos, pero de puertas para adentro en casa sale el monstruo que verdaderamente es y que socialmente no se conoce. Por eso, cuando la víctima le cuenta a algún familiar, él o ella inicialmente no le cree. Lo creen posteriormente, pero inicialmente no le creen. Hay sentimientos de culpa, vergüenza, confusión en esta etapa de distanciamiento, de renegociación y de luna de miel, o aquí en la ayuda la llaman de reconciliación, donde se perdona, vuelve, le da otra oportunidad adicional y el ciclo se repite ad infinitum. Muchas veces antes de que llegue a un despacho judicial o que se llame a la línea púrpura, decimos aquí en Colombia, hace un momento precisamente la licenciada Tania hablaba de las líneas a las cuales se podía acudir, de las páginas en redes sociales a las cuales se podía acudir por ayuda. Mucho antes de eso. ¿Cuál es el centro de gravedad de estas interacciones? Poder y control. Son hombres que dentro del perfil he encontrado que han sido humillados desde temprana infancia, humillados por su figura paterna, que han tenido un respaldo negligente de su figura materna y que precisamente eso facilita que tenga esa ira y esa necesidad de control de esa figura materna que está constituida en su adultez como su pareja, esposa o compañera permanente. Y está en esa gama que ustedes pueden ver ahí, que pueden leer, no tengo ningún problema en compartirla después a través del doctor Nils, para que ustedes la tengan si la quieren repasar. ¿Qué factores de ese maltrato, de esa violencia psicológica hay o podemos precisamente operacionalizar a través del comportamiento? Uno es la desvalorización, que tiene unas conductas como ridiculizar, descalificar, trivializar, el desprecio precisamente hacia su pareja, por eso la considera menos, por eso muchos de estos agresores encontramos que tienen esos rasgos narcisistas, de creerse únicos, irrepetibles, más que los demás, evidentemente más que su pareja. Si ven en algún momento que su pareja descolla, la atacan y la agreden. Yo tuve un caso de una médico muy famosa aquí en este país. Incluso el papá de ella fue durante mucho tiempo decano de una facultad de Derecho de una universidad también muy importante acá. Y esta médico, esta doctora, se vincula con este hombre que era administrador agropecuario, tenía unas tierras en las afueras de Bogotá, tiene un hijo de él, pero en la etapa de noviazgo es algo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Hablaban del violentómetro, ahorita vamos a describir algo de ese violentómetro para que se den cuenta que se empieza a develar este comportamiento de agresión desde el noviazgo. Esto no aparece cuando se consolida el matrimonio o la unión marital de hecho, es decir, la unión libre, sino que desde el noviazgo ya se empiezan a escapar estos comportamientos violentos de parte del agresor, que precisamente como forman parte de ese círculo de manipulación, de violencia, pues la pareja deja pasar.
En este caso particular, la médico en algún momento se dio cuenta de un estallido de ira de este sujeto donde él mismo rompe su teléfono celular y un computador portátil, porque ella estaba ocupada en su trabajo. Él lo rompe, después le pide perdón, le compra uno nuevo, incluso de una gama más alta del que tenía, ella le da la oportunidad, se casa, tiene un hijo, pero después se devela la agresión, sale este monstruo humano y le comete tal cantidad de agresiones que incluso en la época de embarazo, cuando estaba en el sexto mes, intentó matarla, asfixiándola mecánicamente. Ella afortunadamente sale de ese ciclo de violencia, logra conseguir ayuda, conseguir apoyo, colocar las denuncias pertinentes y dar toda esta batalla jurídica para las medidas de protección y para que hoy día, gracias a Dios, pues tenga una vida alejada de este agresor con un contacto cero, que es una teoría que apoyo mucho de un colega que también admiro enormemente, que es el doctor Iñaki Piñuel, que habla precisamente de romper todo ese contacto con el agresor, ¿sí? De distanciarse no solamente física, sino emocional, mentalmente del agresor para poder sanarse y para proteger, en este caso de la médico que les hablo, a su propio hijo. ¿Mm? Entonces empiezan precisamente a develarse esos comportamientos desde etapas de noviazgo. Esto no aparece después de la luna de miel. Incluso en muchos casos aparece también en la luna de miel. Hay comportamientos de hostilidad como reproches, insultos, amenazas, de indiferencia, intimidación, imponer ciertas conductas, culpabilizar. En esto los agresores son bastante hábiles, utilizan algo que la literatura científica ha llamado el gaslighting, ¿sí? Que es precisamente darle a entender que se está imaginando las cosas, que es una loca, que lo está exagerando, que en realidad haberle dicho perra estúpida no era para tanto, no era para que le hiciera semejante show, ¿sí? Que eso era una broma, ¿sí? Me hacen recordar un caso precisamente que trabajé, donde los hechos en su gran mayoría ocurrieron en San José de Costa Rica. Un saludo para Leani, si está conectada, una amiga, muy buena amiga colombiana que tengo allá, con que tengo una bonita amistad. No he tenido la oportunidad hasta ahora de ir a Costa Rica, pero sí de haber conocido un poco de su cultura, y parte de eso precisamente era una palabra que utilizaba este sujeto con su esposa, a la que llamaba sorompa, y sorompa en Costa Rica es como decirle imbécil, pendeja en México. Es una palabra fuerte, pero él le decía mi sorompita bella, mi sorompita hermosa, mi sorompita deliciosa, mi sorompita preciosa. La enmascaraba y después cuando ella le decía, es que tú me estás diciendo estúpida, tú me estás diciendo pendeja, porque tengo los chats, tengo los correos donde ella le reclama eso, porque se constituyó en evidencia, lamentablemente después de que él la asesinó aquí en Colombia. eh, Él la ridiculizaba y le decía, estás exagerando, pero si te lo estoy diciendo con amor, excúseme, eso no es con amor, ahí no hay amor, ahí no hay amor, no se deje engañar, eso no es amor, porque el amor no lastima, el amor no mata, el amor genera vida, al contrario, el amor se preocupa, respeta, eso sí lo es. Por eso hay una bondad aparente donde manipulan la realidad, donde quieren hacer pensar que es el otro el que tiene el problema y no ellos. Y estos no son enfermos mentales, estos son sujetos malignos, estos son sujetos que no son inimputables, es lo que quiero que me entiendan. Y sobre eso es que precisamente debemos ahondar nuestros esfuerzos. Modus operandi del agresor, unas tácticas y unos efectos que ustedes ahí pueden visualizar. Los golpes y las amenazas, precisamente para generar miedo, terror, sumisión, es la ganancia psicológica que quiere precisamente lograr el agresor, el control y el poder sobre la víctima. Los gritos, el romper cosas para intimidar, la desvalorización para bajar su autoestima, para hacerla sentir insegura. En el caso que les contaba hace un momento de la médica,
este sujeto reaccionó de manera violenta cuando ella se compró un carro, un auto de alta gama. Se compró un Mercedes-Benz clase E. El tipejo este andaba en una camioneta de mucho menos valor que el que tenía el vehículo de ella. Cuando se la compró, cuando ella compra el vehículo, él empieza inicialmente a agredirla de manera psicológica y después la agredió de forma física. No superan que la mujer descolle sobre ellos. Hay un tema mental precisamente que está arraigado a sus vivencias de edad temprana, a esa humillación que recibieron por parte, en especial de figura paterna, y a esa labilidad o esa debilidad de la figura materna en no haberlos protegido. Eh, Hacerse la víctima culpando a la víctima real es un poco más de lo que hemos dicho y que alimenta precisamente ese ciclo de manipulación. Si un hombre te cela como psicópata, te escribe como poeta y te hace berrinches como niño, ten la seguridad que ese hombre te ama. Vi esto con preocupación en redes sociales. Lo escribió Bunny, no sé si es Bad Bunny, con sus benditas canciones de mierda, excúseme la expresión, sí, pero son letras absurdas que están precisamente demeritando a la mujer, sí. Yo las he bailado, no lo niego, pero sus letras no las comparto. El ritmo sí, la letra no. Parece escrito por Bad Bunny precisamente, pero esto no es alguien que la ama, esto es un potencial feminicida, esto es un agresor. Excúseme, pero perdóneme, usted no puede en ningún momento dejarlo pasar, esto es un banderín rojo precisamente para que usted esté alerta con el tema de la relación, sin culpabilizar, porque esto no es culpa suya, no es que usted hubiera elegido mal, pero usted puede darse cuenta después de su elección. Ahí está el violentómetro del que hace un momento nos hablaba la licenciada Fane, aquí se lo estoy ilustrando, de una violencia que va de menos a más, ¿sí? En sentido vertical, con algunos comportamientos como las bromas, el chantaje, la mentira, el ignorar, el dejarla en visto, el descalificar, el ridiculizar, el humillar, que pasan ya al color rojo cuando hay unos comportamientos ya abiertamente violentos, como destruir artículos personales. Sí, tuve en alguna ocasión un caso donde esta pareja, hombre, amenaza a su expareja que lo acaba de abandonar con asesinar a la mascota. Tenía un perro, un Golden Retriever, con asesinarlo, con matarlo, perdón, con quitarle la vida al perro, pues no es un homicidio, por eso no hablo de asesinar, con quitarle la vida al perro, con matarlo, si ella no regresaba con él. Y adivinen qué pasó. Sí, ella regresa con él, por supuesto, porque ella era empática, ella le preocupaba a su perro, claro. El tipo vuelve y la manipula y vuelve al ciclo. Hasta cuando una ocasión afortunadamente tuvo la oportunidad de consultarme y tuve también la oportunidad de asesorarle, de sacarla de esa relación tóxica, enfermiza, que pudo haber terminado sin lugar a dudas con un uxoricidio o habiéndole arrojado ácido en el rostro o desgraciando su vida de alguna manera. Y finalmente, con esos comportamientos ya más evidentes de agresión, como amenazar con objetos o con armas, ¿sí? No es un juego que si su pareja porta arma de fuego, bien sea porque pertenezca a alguna institución gubernamental o por protección propia, de manera legal o ilegal, porque muchos lo hacen de manera ilegal, en algún momento jugando, saque el arma y se la ponga a usted en la cabeza y le diga, es que si usted me deja, la mato. Si usted no es para mí, no es para nadie, como decía hace un rato de manera muy acertada el fiscal Zamudio. Cuidado, esas verbalizaciones son graves, eso no es un juego. Forzarla a tener relaciones sexuales como una forma precisamente de someterla, de ejercer poder, de humillarla. Y obviamente ya acudir a comportamientos aberrantes como una mutilación, arrojar ácido o finalmente asesinarla, quitarle la vida.
¿Qué herramientas tenemos para evaluar el nivel de riesgo mortal contra la pareja? Esta es una que como muy bien lo decía hace un momento la licenciada Fanny, de carácter cualitativo. Sin embargo, sí hay una puntuación cuantitativa, que pese a que no estamos hablando desde la perspectiva forense de un elemento de certeza, es decir, que esté más allá de toda duda, sí tiene una probabilidad cualitativa y cuantitativa de aproximación para ilustrar al fiscal, al juez, en caso tal de decirle, mire, hay una altísima probabilidad de que esta víctima sea asesinada o atente en contra su vida, o esté con un alto grado de riesgo su integridad. Y fíjense que al final lo resume. ¿Sí? Riesgo inminente de violencia contra la pareja, alto, bajo, moderado y alto. Riesgo inminente de violencia contra otras personas, bajo, moderado, alto. Muchos de estos sujetos también han tenido o tienen antecedentes de lesiones personales, porque tienen problemas en el control de impulsos, algunos de ellos. Hay que tener cuidado entonces también con ese indicador al momento de hacer la valoración. Por eso precisamente dentro de la guía o el protocolo se pregunta unos aspectos de historial delictivo del sujeto, otros de ajuste psicosocial, unos de violencia contra esta pareja que está poniendo en conocimiento los hechos, ya me lo denuncia, y otros de la actualidad, precisamente, que me permiten a mí evaluar ese riesgo y sugerir las medidas de protección para esta víctima. En Colombia, en medicina legal, tenemos este protocolo, el protocolo de valoración de riesgo de violencia mortal contra mujeres por parte de su pareja o expareja. No me voy a extender en su trabajo de explicación porque es mucho más técnico. Lo haré cuando tengamos el diplomado o a quienes asistan al diplomado, evidentemente. Ahí lo vamos a trabajar precisamente con casuística y con muchos otros aspectos que son propios de mi modus operandi, como digo yo. El protocolo define precisamente lo que es la violencia de pareja, entendida como un patrón de interacción que lesiona la integridad física, emocional, sexual y o patrimonial de las personas que conforman parte de la misma. Una de las características principales de la violencia contra las mujeres en la pareja es su instauración temprana, incluso desde el noviazgo. Aquí es donde les hablo. Usted no puede decir que es que mi pareja se volvió otro una vez nos casamos y el cura dijo, nos dio la bendición y él dijo, sí, acepto, que eso hubiera sido como unas palabras demoníacas que lo hubieran convertido en monstruo o en la luna de miel, sino que desde la relación de noviazgo, que quiero pensar que no fue un noviazgo como los de ahora de 1 o 2 meses y ya optan por casarse o por irse a vivir juntos, sino que haya sido prudencial de 6 meses, 1 año al menos, donde hubieran tenido la oportunidad de compartir varias situaciones y haya habido esas filtraciones de comportamiento agresivo, pasivo-agresivo o violento de parte de su pareja, que usted tiene que notar, que no debe dejar pasar, que las redes de apoyo como los padres, hermanos, deben darle importancia precisamente para que no se constituya a la postre en un patrón de violencia sistemático, como lo he explicado, como ustedes muy bien lo han entendido, y que termine en hechos lamentables. Aquí están los factores de riesgo a través de niveles. Estamos hablando de un nivel bajo, un nivel moderado, inclusive un bajo variable, un moderado, uno grave y uno extremo, o bajo, medio, alto, pero que de igual manera hay que ponerle cuidado. No significa que un nivel bajo sea descartable. Hay que hacer también con esa víctima un seguimiento a través del tiempo para verificar que no mute de bajo a moderado
o de bajo a alto o grave y que pueda precisamente comprometer su integridad. ¿Cómo se hace el procedimiento? Con una entrevista semiestructurada. Ya la licenciada Fanny fue extensa en explicar un poco esos aspectos importantes de hacer esa entrevista, que para el ojo clínico, el ojo del experto, el ojo del forense, el ojo del investigador criminal, y los nombro a todos porque yo trabajo en todos esos niveles, tengo la experiencia, a Dios gracias, en esos niveles, nos agudiza y precisamente nos permite determinar y establecer cuáles son esos comportamientos importantes y de riesgo que debo recoger para poder calificar el nivel de riesgo que tenga la víctima que estoy precisamente evaluando. Es muy importante esa interacción. Esto no lo hace la aplicación de un cuestionario ni de ningún test. Se necesita la interacción con la víctima, se necesita unas entrevistas colaterales, también las utilizo, que me den fe precisamente de esos factores de riesgo. Y en el caso medicina legal se está utilizando la escala DA, la Danger Assessment, que es la de la evaluación del nivel de peligrosidad. Y tiene, con una respuesta dicotómica de sí o no, una evaluación cualitativa con algunos elementos que se han extraído precisamente de la experiencia de lo que implica la violencia de pareja, la violencia de género, la violencia en especial hacia la mujer. Porque como muy bien lo dijo, y quiero en este momento traerlo a colación, la licenciada Mariela Arce, sin mujer no hay democracia, sin mujer no hay sociedad. Es cierto, si las mujeres gobernaran el mundo, pues efectivamente no tendríamos los niveles de violencia extrema, de ultraviolencia que tenemos, ni de guerras a todos los niveles que hemos tenido. Eso lamentablemente sí tiene un género de sesgo y es más hacia lo masculino. Está explicado sociológicamente, está explicado psicológicamente, neuropsicológicamente, porque ya también tenemos y sabemos las diferencias que hay entre el cerebro masculino y femenino, genéticamente también, porque sabemos que genéticamente las mujeres son, valga decirlo, esto es parte de otra charla que si ustedes me invitan algún día se las daré, las mujeres genéticamente son más fuertes que los hombres. Trae una llanta de repuesto. El genotipo genético de las mujeres es XX, el de los hombres es XY. Si a ellas se les daña una X, tienen la llanta de repuesto. Si a nosotros se nos daña la X, nos jodimos y nos volvemos autistas. Por eso el autismo es más masculino que femenino, precisamente por esa desventaja genética que tenemos, entre otras muchas apreciaciones y ventajas. Esto hace parte de un estudio que conocí en Alemania, precisamente que desarrolló un alemán y que seguramente a través de otra charla compartiría con ustedes. Fíjense cómo hay elementos de pregunta e indagación en la escala de peligrosidad. Una de ellas es si tiene arma o si tiene el acceso a un arma, en especial arma de fuego o arma blanca. Si lo ha dejado en el último año, cuántas veces lo ha abandonado, si ha regresado, si él está desempleado actualmente, porque ese es un factor de estrés. Por eso precisamente esta situación de cuarentena se ha incrementado en todos los países. ¿Sí? Yo también soy asesor del canal Telemundo, que trabaja desde Miami hasta la Argentina, y encontramos precisamente con preocupación que en todos los países de Latinoamérica en época de cuarentena aumentó los índices de violencia intrafamiliar, de delito sexual contra niños, niñas y adolescentes y de violencia contra la pareja. Si ha usado algún arma contra usted o si la ha amenazado, si toma drogas o como anfetaminas, cocaína, es decir, estimulantes, si usa depresores del sistema nervioso central como es el alcohol, si tiene problemas con alcohol, porque también está comprobado que en situaciones de alcohol hay una correlación entre abuso de alcohol y agresión hacia la pareja, para que me lo entiendan un poco mejor. Si controla la mayoría de sus actividades con comportamientos celotípicos. Una cosa son los celos
que consideramos normales, ¿sí? Más porque venimos de una sociedad donde se utiliza mucho el término mi, el posesivo, mi casa, mi vehículo, mi coche, mi mujer, mi perro. Entonces, estamos o venimos de alguna manera culturalmente predispuestos a esos posesivos. Entonces, algunos hombres creen que la esposa es la extensión o compañera permanente de sí mismos, que están para su servicio, que son inferiores a él y en tal sentido la tratan, o más que la tratan, la maltratan. La ha golpeado alguna vez estando embarazada, es otra de los indicadores. Alguna vez se le ha amenazado con suicidarse o lo ha intentado, hace parte incluso de ese ciclo de manipulación. He tenido precisamente varios casos donde el agresor, para lograr que la víctima regrese a la casa, hace unos intentos suicidas con baja letalidad, utilizando pastillas, tomando algún tipo de veneno, que no es de letalidad alta, que con un lavado estomacal le va a pasar, o haciéndose unos cortes, donde evidentemente no se va a desangrar, pero que son una forma de manipular, de generar culpa, de generar ese gaslighting del que habla el contenido científico, y manipula precisamente a su pareja o expareja. ¿Usted cree que él es capaz de matarla? Aunque es una pregunta subjetiva, sí es muy importante analizarla, ¿sí? Preguntarle el por qué. He encontrado que en varias ocasiones las mujeres me responden porque lo ha intentado, porque me ha amenazado, porque en alguna ocasión utilizó asfixia mecánica, intentó ahorcarme, porque me lo ha dicho muchas veces, porque me ha amenazado con el arma de fuego o el arma blanca que tiene en su sitio de residencia. Año 2019, esto fue una clasificación de riesgo que se hizo de acuerdo a las estadísticas, caso Colombia, 5.826 casos en riesgo extremo, fíjense, una gran mayoría de casos, 2.213, en riesgo grave 1.201, que no es demeritable, en riesgo moderado 1.481 y el que menos tuvo fue riesgo variable o bajo. Este es uno de los casos lamentables. El individuo, Giovanni Ceballos, esta es la pareja que les mencionaba hace un momento, vivían en Costa Rica, colombianos, ambos arquitectos, perdón, el ingeniero y de arquitecta. Él consigue un muy buen contrato en San José de Costa Rica, se la lleva a ella, desde el noviazgo venían esas situaciones de agresión más psicológica que física. Una vez él la lleva a Costa Rica, la empieza a maltratar físicamente, al punto que en una de las fotos, como ustedes lo pueden observar, ella tuvo un cuello Thomas, producto de la golpiza que este sujeto le dio por temas de celos, por temas de no doblegarse a su voluntad. Ella queda en embarazo, tiene una niña, una bebé. Esta bebé, que inclusive en alguna ocasión ella lo relata en uno de los correos que tuve la oportunidad de analizar, estuvo a punto de matar usando el vehículo en el que iba su esposa y su hija a alta velocidad y lo iba a lanzar por un barranco. Iba a decir que se iban a matar los tres. Ahí hay algunos de esos mensajes. Fíjense, por ejemplo, en el segundo, él le dice, amor, diciéndole a ella, eres una mujer que se montó en esa película y ya, está bien, pasamos momentos para no recordar, pero mi vida, todo va a cambiar, todo está cambiando, todo ha cambiado, te lo aseguro, mi vida, no quiero volver a embarrarla contigo. Fíjense que es parte del ciclo de manipulación, esa promesa de cambio para lograr precisamente que haya esa etapa de luna de miel donde él logra el perdón, calma la situación y vuelve y se repite el ciclo.
Ella le reclama y fíjese él también cómo usa la ironía. Le responde, bueno, digamos entonces que nunca te traté con cariño, mi amor. ¿Cómo le llamas a ese ser que está contigo en todo momento que se llama fulanita? ¿Será que se llama entonces violación, ultraje y maltrato, Ceballos? Fíjense cómo utiliza e instrumentaliza a su propia hija precisamente para seguir manipulando a su pareja. Fíjense en el último mensaje, porque ella en un momento logra un insight, es decir, una comprensión, se devuelve hacia Colombia para librarse precisamente de todo el maltrato de este individuo y él la persigue aquí en Colombia. Viene a Colombia a buscar dónde está, logra una cita con ella. Ella le dice que sea en un centro comercial pensando en su seguridad. Efectivamente van a ese centro comercial que está concurrido incluso de mucha gente. Llevan a la bebé que tenían en común, porque ella se vino a Colombia con la bebé. Ella se hace acompañar de su papá como red de apoyo. Este sujeto se sienta con ella en una mesa. El papá de Vivian la estaba observando en una mesa contigua junto con la niña, tenía a la niña en sus brazos. Este individuo le dice a Vivian que por favor lo perdone, que esta va a ser la última vez que tiene que perdonarlo. Le ofrece un anillo, ¿sí? Porque ellos no estaban formalmente casados, vivían en unión libre. Le dice que él está dispuesto a casarse con ella como una muestra de su cambio. Ella no le acepta el anillo, le dice que ya no le va a creer más, que ya, como ustedes lo están leyendo en estos correos, le ha dado muchas oportunidades, ha vivido el maltrato y que evidentemente ya no va a haber más oportunidades, no le acepta el anillo, lo rechaza. Al momento de que lo rechaza, que eso es algo que ofende, lastima el ego del narcisista, una vez lo rechaza, este sujeto saca un puñal que traía, le propina 22 puñaladas delante de su padre y delante de cientos de personas que ven en el centro comercial, delante de su propia hija, y le quita la vida. Ahí hay otro relato donde ella evidentemente sabía lo que le estaba pasando, por eso huye de su agresor, pero pues lamentablemente no contó con el apoyo suficiente para prevenir su homicidio, lamentablemente. En la violencia de género no hay solamente una víctima, este es el dibujo, es un dibujo real que hace un niño de la violencia que ejerce su padre sobre su mamá. Fíjense cómo lo retrata en una sesión terapéutica. Finalmente, para que sigamos entrenando el cerebro y no se aburran con mi exposición, no se vayan a dormir a esta hora de la noche. ¿Dónde está el 1122? ¿Quién me dice? En el chat, por favor. Está. Sadie, ayúdeme, no tengo aquí Sí. acceso al chat. Dice, Edelyn dice que fila 10, también Mila, que fila 10, Anthony igual concuerda, María del Pilar, fila 10, Carolina dice que fila 19, dice que después del 24, y Sí, la mayoría correcto. dice que la fila 10. Muy bien, la mayoría gana y está después del 24. Aquí se alcanzan a ver el apuntador, aquí se encuentra. Ah, Muy bien. están despiertos. Están despiertos, muy pilos, qué dicha. Aquí hay unos elementos para detectar al agresor, no son recetas, esto no se trata de esto, cada caso es particular, hay que trabajarlo, hay que meterlo precisamente en una cultura y que sea una cultura de prevención más que de intervención, para que precisamente las mujeres que fueron o han sido manipuladas o engañadas por estos individuos puedan en su momento detectar el riesgo y ellas mismas tomar decisiones, porque la vida es eso, decisiones, no hay otro elemento. Les agradezco inmensamente, infinitamente que me hayan escuchado, que me hayan tenido paciencia hasta el final.
Ahora los veo, los leo y los escucho en sus preguntas. Bien, ¿alguna de las de los chats de los chats que han realizado desde su exponencia? Edelyn ¿Sí? le manda saludos. Saludos al doctor Balbabuena. Muchas gracias, Valbuena. Ninoska extiende la pregunta: ¿existe desde el punto de vista médico forense algún detonante que lleve a la violencia, de la violencia al homicidio? Sí, sí, hay varios. Y esa es una muy buena pregunta. ¿Sí? Uno de ellos es el abandono real o imaginario. Porque recuerden que en especial si estos tipos tienen, si estos individuos, eh, el rasgo, no es un trastorno porque no está tipificado como tal como un trastorno, pero sí el rasgo exacerbado de la celotipia, es decir, de esos celos enfermizos, para ellos un abandono real o imaginario, precisamente por su paranoia celotípica, puede ser un detonante que facilite la agresión mortal. Si está acompañado, es un caldo de cultivo de una confrontación que le haga la víctima, que además sea humillante. Hay que tener cuidado con eso. En el caso del concejal Julio Vélez, la esposa lo confronta ante un comportamiento de bisexualidad que tenía este tipo. Le encuentra unas fotos y unos videos explícitamente pornográficos de tipo homosexual. Pues no es un pecado ser homosexual, pero traer la vida oculta, ¿sí? No salirse del closet, no afrontarlo, no ser transparente en su relación, o peor aún, si tenía una relación heterosexual para ocultar su homosexualidad, pues esto fue lo que generó un conflicto, ella lo confronta y él ante esa confrontación, al parecer fue que reaccionó de manera ultraviolenta y la asesinó. Entonces sí hay esos detonantes. Claro que sí. Muy buena pregunta. Otra. Ok. Edlin extiende el comentario que lo que sucede a veces es que entre colegas de psicología es triste ver cómo se ha normalizado la violencia hacia la mujer y sus secuelas. En Panamá pasa que a veces ponen casos de femicidio y los expertos en la conducta pues ayudan, no ayudan, que deben ayudar no lo hacen y que es preocupante. Es cierto, y mire, no solamente ocurre en Panamá, ¿sí? Me he dado cuenta que también tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en Honduras y me di cuenta que es algo similar. Es un tema muy arraigado también con la cultura. A veces también manoseamos mucho los términos. Entonces, por ejemplo, para mí en algún momento fue preocupante que manosearan, o excúseme la expresión, en Colombia es común, perratearan el término feminicidio. Aquí se hablaba por cualquier situación de tentativa de feminicidio y resulta que a veces no da para tanto sin que eso esté implicando que se menosprecie el comportamiento. No, pero recuerde que si trabajamos en el ámbito forense, lo forense debe convertirse en prueba o tiene la posibilidad de convertirse en prueba y no podemos llevar algo que no es a un estrado porque precisamente lo demeritan, lo tumban, está en juego inclusive la credibilidad del perito, del experto. Por eso debemos precisamente tener muy claros los conceptos, debemos operacionalizar muy bien ese tipo de comportamientos para que no lleguemos a extremos o de supravalorarlos o de infravalorarlos. Gracias por la intervención, por la pregunta. Yo quería, ¿me Ajá, escucha? adelante. Sí, se Sí, escucha. buenas noches, doctor Balbuena. Mucho gusto en conocerlo. Igual, Igualmente, fiscal Zamudio, mucho gusto. sí, efectivamente, tal como usted lo manifestó, es muy importante conocer eh, los detonantes y los niveles de violencia que en un momento dado pueden darse en una relación de pareja por parte del agresor. Y yo lo vivía hace unos meses atrás con un caso muy puntual que tuvimos en el cual el agresor
que ya había tenido anteriores denuncias donde esa víctima se suponía que el ciudadano le había propinado golpes con acá se le dice 4x4, una madera gruesa. Ella manifestó en esa oportunidad que no, que ella se había caído de una moto en la cual que iban bajo los efectos del alcohol, y al final el caso, pese a que la fiscalía se opuso, terminó en una salida alterna, que acá pues es una figura que establece el Código Procesal Penal llamada suspensión condicional del proceso, que establece el artículo 215 y 216 pues de la dicha excerta legal. En ese caso, posteriormente, para el mes de marzo pasado, o un poquito antes, creo que febrero, se da una situación donde nuevamente la víctima eh, recurre a la policía, llama, porque se estaba dando una situación pues de violencia con la misma pareja, ¿no? Que supuestamente estaba o tenía que estar cumpliendo tratamientos psicológicos en un centro de salud acá en la localidad de Chiriquí. Y ya se vio la escalada de violencia, que el ciudadano llegó al punto de, frente a los hijos de 5 y 7 años y a la propia, creo que era la cuñada, la hermana de la víctima, de sacar el orito o el periquito que tenían dentro de la jaula y delante de ellos lo descabeza o lo decapita, por decirlo así, y le dice a la víctima: si es que vas a morir. Entonces, los niños llorando, el señor agarra, tira la cabeza y el cuerpo hacia otro lado del animal, y entonces es donde la mujer se decide pues a interponer y venir pues al despacho a poner en conocimiento de la situación que se estaba dando. Y es también el punto medular de esa violencia, cómo va en escalada y del grado de agresividad que muestra el individuo, de ya irse de simples insultos a llevar o descargar su ira en contra de este animal que no tiene nada que ver en la situación, ¿no? Pero era la mascota de los hijos. Cuando judicializamos la investigación, que en menos de 24 horas, pues había que tener todo listo para poder llevarlo a garantías, y estamos frente a la audiencia, me corresponde hacer la audiencia de, acá se le dice mixta, o de formulación de legalización, formulación de imputación y solicitud de medidas cautelares. Se sustenta todo ante la juez mujer, y la juez simplemente dice que para ella no hay un riesgo procesal y que le daban, en vez de una detención provisional al ciudadano, que era lo que estaba pidiendo Fiscalía en este caso, una prisión domiciliaria. Nos opusimos a la manifestación de la señora juez en ese momento, sumamente indignados, que es una de las frustraciones que a veces tenemos como fiscales, porque muchos pensarán, bueno, el fiscal solamente trabaja y cumple como un parámetro o un modelo, pero los que estamos bien enfocados en este tema, pues sí sentimos en muchos de los casos, sin tomarnos los a pecho, porque tampoco sería ético, ¿no? Pero sí se siente pues ese descontento, porque se está teniendo todo como todo el material probatorio para que se disponga una decisión como la que pide el fiscal en ese momento. Entonces nos vamos a la segunda instancia, que es la apelación ante los tribunales competentes, y revocan la decisión de la jueza, pues con su respectivo regaño y todo lo demás que conlleva por los magistrados, y nos dan la razón a nosotros como fiscales. Y era lo que yo también decía al inicio de mi intervención: la falta de sensibilización por parte de algunos funcionarios. Y como lo digo, no es que tú te vayas a pegar al caso o es que lo vayas a tomar a lo personal, porque no sería ético, pero sí la sensibilización necesaria para ver con lupa lo que está pasando. Imagínense que este señor quedó, la localidad aquí, bueno, muchos la conocerán, es una ciudad muy pequeña,
y el agresor quedó a escasos 8 minutos o 10 minutos en carro de la vivienda que compartía con la víctima, porque lo mandaron a prisión domiciliaria en casa de sus padres. Y logramos, imagínense, en menos de 24 horas, antes de que se llevara a cabo la audiencia de apelaciones, el ciudadano ya había incumplido la medida que la juez lo había abocado, porque se había ido supuestamente a donde una de las hijas mayores de la señora, que no era hija de él, a preguntar por la señora. Entonces, vemos al punto que quiero llegar es que vemos esa insistencia, esa recurrencia, ese grado de agresividad por parte de esta persona, y aún así no se valoriza esta parte que para mi concepto, y creo que el de todos, debe ser valorizada y se debe tener muy en cuenta esta situación. Y que usted pues como criminólogo y experto también en la materia sabe que cuando se dan situaciones como esta, como la que usted manifestó, de que se mató, o sea, que amenazaba con matar a un can, al perro, eso lleva a la mujer a atarse a esas cadenas. Y en este caso, en el caso mío, pues el ciudadano sí cumplió más que una amenaza, pues cumplió la acción decapitando al animal, ¿no? En este caso a la mascota, al loro, ¿no? Entonces, esa es la parte que quería pues ahondar o que pues se tuviera en cuenta también. Gracias. Fiscal Zamudio, muchas gracias. Quisiera retomar algo de lo que usted ha dicho que me parece muy interesante. Mire, hace unos años, no estoy hablando de más de 5 años, teníamos una situación similar a la que usted comentaba en un comienzo ahora de su intervención. La violencia de género, la violencia de pareja, la violencia intrafamiliar era retractable. Entonces, resultaban señoras, mujeres, como la que usted nos ilustraba hace un momento, a la que le habían dado unos fuetazos con madera o con machetes, por ejemplo, con la plana de machete, como usan acá, y decía, no, es que esto me lo hice, me caí, pero esto no me lo hizo mi marido, quiero retirar la denuncia. Afortunadamente ya la normatividad cambió y la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, no es retractable. Ya no lo es, afortunadamente. Tampoco es conciliable. Y en eso me da mucho gusto y apoyo porque usted no puede conciliar la violencia. ¿Qué va a conciliar usted ahí? Si usted es víctima, si usted ha sido agredida o agredido, eso no es conciliable. Tampoco tiene beneficios o subrogados, los decimos acá en el sentido de que tenga domiciliaria, no. Las penas se cumplen como tal, por eso afortunadamente se le está teniendo cierto respeto a los delitos de violencia intrafamiliar, dentro de esos a los de violencia contra la pareja. Eh, Creo que eso podría ser un muy buen regulador de este tipo de comportamientos. Lo que usted menciona con relación a este loro o a esta ave que hizo este individuo, pues es un comportamiento psicopático, absolutamente psicopático, que si en una evaluación forense me lo cuenta la persona que yo estoy evaluando, pues evidentemente es un signo de alerta roja. Ni siquiera es amarilla ni verde, es absolutamente roja, es un banderín rojo de una agresión inminente que va a escalar, como usted muy bien lo ha dicho, a algo mucho mayor. Muchas gracias. Sí, Gracias. solamente para Permiso. aclarar Ajá. una preguntita que está, un comentario que veo allí que dice que se necesita que en Panamá no se pueda retractar de los casos. Efectivamente, tal como dice también el doctor Balbuena, en Panamá no es desistible el delito de violencia doméstica. Es perseguible de oficio y no es desistible. Así que el fiscal tiene que continuar solo aunque no esté la víctima. Gracias. Perfecto. Gracias a todos. Sin duda, muy interesante todo el programa. Los comentarios de igual forma de los que han participado como oyentes. Muy interesantes sus preguntas. Y bueno, sé que quedan comprometidos con nosotros para una próxima intervención. Ya son las 9. No hay
finalizar, no sin antes mencionar el seminario taller internacional de evaluación psicológica de idoneidad parental para guarda y crianza que se realizará el 17 de septiembre y allí compartirá también el doctor Belisario Balbuena. De igual forma, para extenderle una cordial invitación a la presentación de Plan Panamá, un documento participativo de personas de toda la República que están interesadas en cuidar y proteger a Panamá, que se va a realizar el día 8 de septiembre por Zoom y por Facebook Live. De igual forma, gracias a los que nos ven desde esta plataforma de Facebook Live y a todos los que se han quedado hasta este momento, hasta finalizar, a los distinguidos expositores, a los magíster, licenciados, psicólogos, educadores, profesionales, jóvenes y público en general que nos acompañan. Poco queda decir después de las brillantes exposiciones que se han sucedido en este momento, en esta conferencia internacional titulada Violencia contra la Mujer. Sin duda ha sido enriquecedor estas colaboraciones de parte de todos los magíster y licenciados que nos han brindado. Agradezco de igual forma la dedicación prestada que han hecho posible profundizar en este tema cuya importancia nos compete a todos. Y de esa forma cerrar sabiendo que a todos nos toca una tarea importante en poder ir erradicando lo que es la violencia contra la mujer. Muchas gracias a todos y quedamos despedidos. Pueden desmutearse y decir chao todos de manera dinámica si gustan. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao, gracias, Chao. interesante todo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. ¿Dónde me pongo imagen aquí? ¿Dónde me ven? Saludos, Nel. Dale para despedir. ¿Qué? Saluda a Micaela. Saludos, licenciada María del Pilar. Hasta luego, gusto en verlo. Hasta luego, igual. ¿De qué cosa? Hasta luego. Hasta luego, hasta mañana. Gracias, Vale. profesora, por la invitación. Gracias a ustedes por participar. Bendiciones para todos. Amén. Dicen Eison, saludos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a eso.